Capítulo 70. Ember, un poco de ayuda, dijo Ashburn con un suspiro. Con sus palabras, todos los héroes heridos sanaron al instante. Chasqueó la lengua con fastidio. Ember no había recuperado su energía. Luego le pidió a Supergirl que reuniera a los demás. Una vez reunidos, Ashburn los condujo a la torre de vigilancia multiversal, donde asignó a alguien para que los atendiera, mientras él volvía a concentrarse en Amazo. Había una razón por la que Ashburn no había hackeado a Amazo sin más. El robot ya no era solo una máquina. Sentía como si la oscuridad le hubiera insuflado vida, y Ashburn no iba a arriesgarse a hackearlo. ¿Y si la oscuridad aprovechaba esa oportunidad para corromper a Siri o algo así? La oscuridad cometió un error contigo, dijo Ashburn, con la mirada fija en Amazo mientras empezaba a extraer la oscuridad restante, absorbiéndola para acelerar su recuperación. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de aplastar lo que quedaba del androide, asegurándose de que no quedara nada que le permitiera regenerarse. Levántate, dijo Ashburn, entrecerrando ligeramente los ojos. Su atención seguía fija en el Amazo destruido. Era algo que necesitaba comprobar. Ahora que había comprendido la muerte de lo infinito, quería comprobar si sus poderes podían afectar a entidades inertes como las máquinas. Al fin y al cabo, la muerte no se limitaba solo a los seres vivos. Tú y tus poderes, suspiró la muerte al aparecer a su lado, observando cómo Amazo se alzaba de nuevo, esta vez como un soldado de la sombra. Ashburn simplemente sonrió, adquiriendo todos los poderes y habilidades que Amazo había imitado. Lo que su sombra poseía. Pronto te fusionaré con poder, dijo Ashburn con una sonrisa burlona. Poder era la fusión de Rogue y Ope, pero necesitaba esperar a que regresaran antes de continuar. Pensé que tenías cosas que hacer, añadió, mirando a la muerte. Era la primera vez que la veía desde que se fue. Bueno, vine a ver One Piece. Es más divertido con amigos, dijo Muerte con una sonrisa. Ashburn le devolvió la sonrisa y asintió antes de centrarse en la torre de vigilancia multiversal. Simplemente dejó que Siri se encargara de todo mientras él volvía a casa a relajarse. Pero en cuanto llegó, notó una llamada perdida de Tyler. Estaba a punto de devolverle la llamada, pero se detuvo al mirar la televisión, solo para ver las noticias que informaban que el cuerpo de Superman había desaparecido de su tumba. Está pasando más rápido de lo que esperaba, dijo Ashburn, con la mirada fija en el televisor. La pantalla mostraba imágenes en directo desde el Polo Norte, donde la fortaleza de la soledad había aparecido repentinamente. Dentro, el cuerpo de Superman absorbía energía solar, preparándose para volver a la vida. Ashburn cambió la fuente para mostrar más imágenes. Vistazos de quienes pronto resurgirían tras la ausencia de Superman. Este siempre era el patrón. Cuando un héroe desaparecía, el mundo sentía el vacío que dejaba atrás. Y en ese vacío, nuevas figuras surgían, intentando llevar el peso de la leyenda. Había sucedido con Batman, ahora, era el turno de Superman. Ashburn simplemente tenía que asegurarse de que nada saliera mal. En fin, volvió a llamar a Tyler, y ella contestó casi al instante. Pero fuera lo que quería decir, no era algo con lo que se sintiera cómoda hablando por teléfono. Así que Ashburn la invitó a su casa y mientras tanto puso One Piece. ¿Dónde está Ember?, murmuró Ashburn, dándose cuenta de repente de que se había olvidado de ella. Suspiró, imaginando ya cómo esa gallina enorme intentaría vengarse de él, probablemente avergonzándolo delante de Tyler. De adulto, hacer amigos no era precisamente fácil. ¿Cómo se logra eso? No puedes simplemente acercarte a alguien y decirle, seamos amigos. Es raro. Así que el hecho de tener a alguien como Tyler, un amigo que no buscaba su poder ni su físico, era algo que realmente quería atesorar. Bastardo. Te olvidaste de mí. Ember apareció de repente justo cuando empezaba a sonar la secuencia de apertura de One Piece. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Ashburn a ver One Piece sin ella? Pero su rabia se desvaneció casi al instante cuando él sacó una barra de chocolate. Solo lo puse para llamarte. ¿Cómo podría olvidarme de alguien tan increíble como tú?, dijo Ashburn con torpeza, forzando claramente las palabras. A Ember no le importó. Agarró el chocolate, le dio un mordisco y al instante se derritió en la silla, con los ojos en blanco por el placer abrumador. Chef, prepare la comida. Tengo un invitado, le dijo Ashburn a su chef en la sombra, quien leía tranquilamente un libro de cocina. Al instante, el chef se levantó y se puso a trabajar, distorsionando la realidad misma para no hacerle perder ni un segundo de tiempo a Ashburn. Al poco tiempo, Tyler llegó, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana desde la llegada de Ashburn al universo DC.
La Liga de la Justicia Multiversal se había expandido rápidamente. Todos los héroes, ya fueran Superman o no, ahora contaban con un anillo de linterna, además de armas y armaduras personalizadas. A Ashburn no le importaba si los héroes ya eran lo suficientemente resistentes como para soportar ataques de nivel universal. Aún así, los obligó a todos a usar armaduras, cada una parecida a la de Iron Man. Los héroes entraban y salían constantemente de la torre de vigilancia multiversal. Algunos respondían a alertas del multiverso, mientras que otros regresaban a sus mundos de origen. Mientras tanto, se podía ver un ejército de robots a mazo volando hacia diferentes universos para ayudar en lo que podían. A pesar de su crecimiento, la mano de obra seguía siendo limitada, y los robots eran esenciales para cubrir las necesidades. ¿Por qué estás aquí otra vez?, preguntó Ember con disgusto, mirando a Supergirl sentada a la mesa. Es la Supergirl Suprema, sé amable con nuestra invitada, dijo Ashburn, dándole a Ember una palmada en la nuca por su comportamiento grosero. Ember casi se dio la vuelta y lo abofeteó con la fuerza del omniverso, pero se contuvo y, en cambio, decidió resoplar con irritación. Ashburn invitó a todos los primes, dijo Supergirl con una leve sonrisa. Esta era la misma Supergirl a la que Ashburn le había otorgado una parte de su fuerza del monarca de las sombras. Ese poder, combinado con el crecimiento acelerado de la dimensión de entrenamiento, le había permitido desarrollar su propia fuerza del monarca del sol, superando con creces sus límites naturales. Capítulo 71. Esta será la primera vez que conozca a todos los primes. Ya que los invité, es lógico que sea un buen anfitrión, dijo Ashburn con calma. En todo el multiverso, los primes eran escasos. Cada universo albergaba solo uno, excepto este. Al fin y al cabo, solo puede haber un Prime por héroe. Sonó el timbre y una de las sombras de Ashburn se movió para abrir, permitiendo que un mar de héroes entrara en la mansión. Los guiaron al comedor, donde cada uno tomó su asiento asignado en la enorme mesa. Superman, Wonder Woman, Flash, Wally West y Barry Allen, Batman, Aquaman, Al Jordan, Jon Stewart, Cyborg, Zatanna, Dr. Fate, Firestorm, Shazam, Capitán Atom, Starfire, Big Barda, la lista continúa. Estas eran las versiones más fuertes de su tipo, cada una equipada con más de 3 anillos de linterna, armadas con billones de años de experiencia obtenida en la dimensión de entrenamiento y equipadas con el mejor equipo que el multiverso tenía para ofrecer. Ashburn los evaluó a todos. Era la primera vez que los veía juntos, al igual que la primera vez que ellos lo veían. Su mirada recorrió la sala, observándolos con atención, hasta que sus ojos se posaron en una chica gótica sentada cerca del extremo de la mesa. Era Raven. Pero no cualquier Raven. Esta era una versión de un universo al borde de la aniquilación. Ella había sido su última superviviente, enfrentándose sola en una batalla final contra Trigon. Alguna vez luchó junto a los jóvenes titanes de su mundo, la Liga de la Justicia e innumerables otros, pero los había visto caer a todos. El poder de Trigon había crecido desmesuradamente. Se había enfrentado a un Trigon que había robado y absorbido el poder de Darkseid. Incluso Flash había intentado retroceder en el tiempo para cambiar el futuro, pero Trigon lo percibió y lo mató antes de que pudiera dar un solo paso al pasado. Su vida no había sido más que una carrera desesperada. Trigon la había perseguido sin descanso, buscando matarla y apropiarse de sus poderes. Así que era de esperarse su sorpresa cuando, de la nada, apareció otro cuervo del multiverso. Esta versión alternativa ya se había liberado de la influencia de su padre y dominado su poder, convirtiéndose en lo que se conoció como el Cuervo Blanco. Juntos, unieron sus fuerzas para derrotar a Trigon. Y lo lograron. Pero ya era demasiado tarde. Su universo había comenzado a derrumbarse, devorado por el desequilibrio y la ruina que Trigon dejó a su paso. Sin un mundo que salvar, buscó refugio en la atalaya de la Liga de la Justicia Multiversal. Se convirtió en su hogar, y desde entonces, no había hecho más que entrenar, preparándose para lo que viniera después. Ashburn miró a Ember y notó que sus ojos estaban fijos en Raven. Desde el momento en que Raven entró, Ember no apartó la mirada. Raven percibió la intensa mirada, pero decidió ignorarla. Su atención estaba fija en algo mucho más urgente. Lo sintió en el momento que vio a Ashburn. Tu oscuridad es hermosa, dijo Ashburn, volviendo su atención hacia Raven. Era el tipo de oscuridad que no se podía fingir ni imitar. Cruda, poderosa y enjaulada tras muros de contención. Había oído hablar de Raven cruel antes, pero esta era la primera vez que la presenciaba de cerca. Semejante oscuridad no solo era capaz de destruir el multiverso, sino que tenía el potencial de desbaratar la creación misma. Y para Ashburn, era hermosa. Claro que lo era.
La oscuridad era su naturaleza misma. Él lo sabría. Tu oscuridad también es hermosa. Sorprendida por las palabras de Ashburn, esas fueron las únicas que Raven pudo pronunciar. Pero no mentía. Algo en él la atraía. Quiso resistirse, pero la oscuridad en su interior no quiso. Se inclinó hacia él, atraída por algo. ¿Por qué nos has llamado? Interrumpió Batman, el Batman de este universo, con voz tranquila pero cortante. Ignoró a la Mujer Maravilla, sentada a su lado, con los puños apretados. Ella no dijo nada, pero su mirada estaba fija en Raven y Ashburn, apretando la mandíbula a cada segundo. La Mujer Maravilla no estaba sola. Casi todas las mujeres de la mesa reaccionaron de forma similar. Por supuesto, Ashburn no se dio cuenta. Simplemente se aclaró la garganta con una tos leve. Bueno, hoy se cumple una semana. Hace solo una semana, ni siquiera estaba aquí, y ahora, he ganado suficiente poder para regresar a mi omniverso. Las palabras de Ashburn sacudieron la sala. Casi todos se pusieron de pie de un salto, pero él no les prestó atención y continuó hablando. Por supuesto que me iré, dijo Ashburn. Pero volveré. Sinceramente, tengo curiosidad. Si me alejo, ¿retrocederá la oscuridad? ¿Les dará a todos la oportunidad de restablecer el equilibrio? ¿O ocurrirá algo peor? Hizo una pausa, dejando la pregunta en el aire antes de continuar. Además, quiero que cada uno de ustedes se convierta en un dios. Al igual que Darkseid y otros tienen avatares dispersos por el multiverso, quiero que asciendan, que sus contrapartes actúen como sus avatares. Aquella declaración hizo que muchos de ellos fruncieran el ceño e intercambiaran miradas inseguras. Hay un límite a la fuerza que cualquiera de ustedes puede alcanzar, continuó Ashburn. Y como probablemente habrán notado, esos tipos azules desnudos que corren por el multiverso. Sí, los villanos podrían estar copiándonos. Podrían estar creando su propia versión de una liga multiversal. Eso significa que no podemos quedarnos estancados. Tenemos que seguir evolucionando. Todos se miraron unos a otros, el peso de esas palabras se instaló mientras consideraban lo que vendría después. ¿Qué les sucedería a nuestros homólogos del multiverso? Preguntó Superman con el ceño fruncido. No les afectaría, al menos, eso creo, respondió Ashburn. No es que puedas controlarlos. Como todos saben, con Darkseid, no todas sus versiones en el multiverso están bajo su control directo. De hecho, una vez me encontré con un buen avatar, hizo una pausa. A quien aún así maté, pero eso no importa. Todos miraron con expresión nerviosa. Capítulo 72 Cosas a tener en cuenta mientras no estoy, empezó Ashburn, mirando con indiferencia la comida que le servían. Prepárense para la traición. Impactante, lo sé. Pero no será la que se ve venir, sino la que retuerce el cuchillo cuando menos se lo espera. Volvió la mirada hacia Batman Supremo. Así que, este es tu trabajo. Únete a los otros Batman. Crea un plan. Luego, crea un plan B para ese plan. Pero no te sientas demasiado cómodo, porque uno de ellos podría ser el traidor. Y peor aún, alguien en esta misma habitación podría filtrarlo todo. Batman entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué dices algo delante de todos? Porque me da igual que filtren nuestra información o no, dijo Ashburn con calma y mirada firme. Para cuando regrese, habré recuperado todo mi poder, bueno, seré más fuerte que nunca como soberano de las sombras. A diferencia de ahora, que estoy limitado a usar la energía anticrisis. Durante la última semana, Ashburn se había fortalecido mucho. Tras dominar todos los anillos de linterna y fusionarlos con el anillo de linterna blanca, no se detuvo ahí. Dominó la fuerza de la velocidad, la fuerza vital, la esfera de los dioses, la superestructura dimensional, el inconsciente colectivo e incluso la misma fidelidad. Cada maestría lo acercaba a lo imposible, y una vez que las fusionó todas, desbloqueó la energía anticrisis, el mismo poder que ostentaba el Dr. Manhattan. Eso por sí solo había acelerado su recuperación. Lo que antes requería más de 1000 millones de años ahora solo necesitaba unos pocos miles. Pero Ashburn no se detuvo ahí. Dominó la fuerza del sabio y todas las demás fuentes de poder que alguna vez se consideraron intocables. Toda la energía que Ashburn jamás soñó obtener, Ashburn ya la había conquistado, transformado y fusionado con la fuerza del monarca de las sombras. Y aún así, eso no fue suficiente. Ashburn incluso buscó la energía crisis. Para conseguirla, tuvo que dominar la fuerza quieta, lo opuesto a la fuerza de la velocidad. Luego vino el espectro invisible, el gemelo sombreado del espectro electromagnético emocional. La lágrima de la extinción. La antítesis de la fuerza vital. El viento del vacío.
El espejo oscuro de la esfera de los dioses. La aplicación negra. El reflejo sombreado del inconsciente colectivo. Y finalmente, la sexta nota, la contraparte ominosa de la superestructura dimensional. Ashburn los había dominado a todos. Sin embargo, incluso con estas fuerzas oscuras bajo su control, aún no había recuperado toda su fuerza. ¿Por qué? Sencillo. El proceso de fusión había detenido temporalmente su recuperación. De hecho, lo había debilitado aún más. Cada gramo de su poder estaba experimentando una profunda transformación, transformando la antigua fuerza del monarca de las sombras en algo mucho mayor. Estaba reestructurando su esencia, preparándolo para llevar su poder más allá de este universo sin degradarse. Por supuesto, Ashburn había absorbido más poderes, como la fuerza del sabio y otros. Aunque, por el momento, Ashburn apenas era tan fuerte como un humano normal. Pero una vez completada la fusión, sus poderes alcanzarían cotas nunca antes vistas. Sin embargo, sus sombras no se vieron afectadas por este proceso. Ya habían alcanzado el nivel de universal medio y permanecieron allí incluso mientras Ashburn experimentaba su transformación. «Eres arrogante», dijo Batman en voz baja pero firme. «Esa forma de pensar podría llevarnos a la derrota. Y no lo olvides, aún no hemos recuperado tu armadura». Sus palabras fueron recibidas con silenciosos asentimientos por parte de los demás. «No soy arrogante. Confío en que mi plan funcionará», dijo Ashburn con voz firme. Ember, que había estado disfrutando tranquilamente de su comida, se quedó paralizada a mitad de bocado. «Entonces, ¿este mundo está condenado?», preguntó secamente. Ashburn la fulminó con la mirada. Claro, no tenía el mejor historial en cuanto a planes que funcionaban, pero esta vez era diferente. Esta vez, su plan era infalible. Con lo fuerte que era ahora, debería poder enfrentarse a la oscuridad. Ashburn les dio una lista detallada de amenazas a las que debían prestar atención, explicando cómo debían pasar el mayor tiempo posible en la dimensión de entrenamiento. No estaba completamente seguro de que la dimensión siguiera funcionando tras su partida, así que debían aprovecharla al máximo mientras aún pudieran. Su prioridad era clara: obtener energía anticrisis. Ashburn estaba casi seguro de que el enemigo ya poseía tanto la energía anticrisis como la crisis, así que los primes necesitaban alcanzarlos. Rápido. Con eso, todos finalmente se acomodaron para disfrutar de su comida. Incluso Batman, siempre escéptico, se permitió un momento de paz. Para su sorpresa, la comida no solo sabía increíble, sino que tuvo efectos reales. Aumentó su fuerza física, agudizó sus mentes y les ayudó a liberar su potencial oculto. Una vez terminada la cena, la mayoría de los héroes se marcharon, aunque algunos se quedaron buscando excusas para quedarse. A Ashburn no le importó. No era de los que echan a la gente. Quería hablar con alguien. Su atención estaba puesta en Raven, y resultó que ella también quería hablar con él. «Sobre tu oscuridad», comenzó Ashburn con una sonrisa curiosa, me preguntaba, «¿por qué la mantienes sellada?». «Porque quiere traer el fin de todo», dijo Raven en voz baja. No mentía, aunque su oscuridad por ahora no era tan poderosa, dadas las posibilidades de absorber dimensiones, crecería hasta el punto de que conceptos como la fuerza de la velocidad e incluso el muro de la fuente serían absorbidos, alimentando así su poder. «Parece más como si no pudieras controlarlo», dijo Ashburn, levantando la mano. Las pupilas de Raven se contrajeron al despertar la oscuridad sellada en su interior, respondiendo a la llamada de Ashburn. «Tienes 3, no, 4 estados de ser», continuó con calma. «El primero es tu estado normal. El segundo, tu forma demoníaca. El tercero, tu forma más pura. Y el cuarto es la oscuridad que mantienes encerrada, tu estado más poderoso». Los ojos de Ashburn brillaron tenuemente mientras guiaba la oscuridad arremolinada con facilidad. «Pero creo que hay potencial para un quinto, algo más allá de todos ellos». «¿Cómo lo haces?», preguntó Raven, atónita ante lo que veía. Esta oscuridad, temida incluso por su padre, ahora obedecía a Ashburn como un cachorro inofensivo. «Antes que nada, no le temo», dijo Ashburn con calma. «Las sombras que proyectamos son solo reflejos de nosotros mismos. Nos guste o no, todos tenemos una sombra, partes de nosotros que preferiríamos olvidar. Pero en lugar de dejar que te consuma, o intentar purificarla, debes aceptarla. Sigues siendo tú. Tienes tu forma pura, y tu forma oscura». Raven se quedó boquiabierta, incrédula. Pero antes de que pudiera responder, la oscuridad volvió a agitarse, esta vez intentando fusionarse con ella. Al principio, Raven estaba lista para contraatacar, pero luego se detuvo.
Se dio cuenta de que la oscuridad no intentaba consumirla, sino encontrar el equilibrio en su interior. Miró a Ashburn, quien la observaba con una sonrisa serena y cómplice. La oscuridad no tiene nada de aterrador, dijo Ashburn con suavidad. Tampoco tiene nada de malvado. ¿Qué es la oscuridad sin la luz? ¿Qué es el mal sin el bien? La humanidad necesita un poco de oscuridad para sobrevivir. Si la gente fuera completamente buena, ¿habría sobrevivido? Y si fuera pura maldad, se habría autodestruido hace mucho tiempo. Se trata de equilibrio. Sin él, todo se desmorona. Con esas palabras, comenzó la transformación. Una mitad del cuerpo de Raven adoptó su forma demoníaca, mientras que la otra permaneció inalterada. Del lado demoníaco brotaron plumas afiladas y oscuras, como las de un cuervo, que intentaban proteger su rostro. Las plumas se extendieron sobre su cuerpo como un manto de sombras. Del lado inmutable, surgió una luz radiante, y en respuesta, la mitad demoníaca irrumpió con una oscuridad cruda. Las dos fuerzas, luz y sombra, se retorcieron, pulsaron y lentamente comenzaron a entrelazarse. Entonces, sin previo aviso, se fusionaron. Se formó un enorme símbolo del yin-yang, que se extendía por la tercera dimensión, tan vasto y poderoso que incluso quienes estaban en la esfera de los dioses podían verlo surgir en los cielos. Cuervo explotó repentinamente, disolviéndose en una oscuridad pura que se elevó, penetrando la realidad y alcanzando la esfera de los dioses. En ese instante, ascendió, libre ya de las ataduras de la muerte. Cuervo se había convertido en algo más. Ahora era la nueva diosa de la oscuridad, y de los cuervos. Capítulo 73. No puedo creer que haya funcionado. Sinceramente, pensé que la fusión habría fallado y que tendría que entrenar para fusionar las dos formas, dijo Ashburn, invocando sus sombras con un gesto casual. No puedes actuar así por impulso, dijo Susan, visiblemente disgustada con su imprudencia. Ashburn soltó una leve carcajada ante sus palabras, pero asintió levemente en señal de reconocimiento. ¿Por qué no ha cambiado su apariencia?, preguntó Ember, entrecerrando los ojos al notar que Susan seguía igual, incluso después de que Ashburn la fusionara con varias sombras nuevas tras recuperarse. Ni siquiera me di cuenta, admitió Ashburn, parpadeando sorprendido al darse cuenta de que tenía razón. Ember lo miró con cara seria, claramente indiferente. Pervertido, dijo Ember con disgusto, lo que enfureció al instante a Ashburn. Sí, había deseado que Susan conservara su apariencia, pero ¿era eso tan malo? ¿Por qué querría que se transformara en un monstruo de sombras grotesco? Está en movimiento, gritó Warper de repente. En un instante, todos se teletransportaron fuera de la fuente, justo a tiempo para ver una enorme mano de oscuridad surcando el vacío, sus dedos dirigiéndose directamente hacia donde Ashburn había estado momentos antes. Lo había percibido. La ascensión de Raven a la divinidad había desencadenado algo. Una oleada de poder demasiado inmensa para que la oscuridad la ignorara. Ashburn apareció como un rayo, activando de inmediato el contraataque completo. La enorme mano de la oscuridad fue devuelta con una fuerza increíble, justo cuando Mage se elevó hacia el cielo, lanzando un hechizo radiante que bañó la gran oscuridad con una luz abrasadora. Simultáneamente, Ashburn levantó la palma de la mano, usando su autoridad para manipular la gran oscuridad. Aunque ésta se defendió, el esfuerzo la obligó a desviar su poder, debilitando su control. Y esa fue toda la oportunidad que sus soldados de la sombra necesitaron para atacar. Por cierto, me llamo Ashburn, dijo con naturalidad, con la mirada fija en la imponente criatura. ¿Te llaman Gran, o algo más? En respuesta, la oscuridad se condensó, moldeándose en una enorme figura humanoide envuelta en una negrura arremolinada. Su presencia era sofocante, inmensa, antigua y muy consciente. Cenicienta. ¿Crees que puedes controlarme?, rugió la gran oscuridad, con una voz que sacudió la realidad misma. Ignorando la avalancha de ataques, extendió su enorme mano y se acercó a Cenicienta. No deberías apuntarme, dijo Ashburn con una risa despreocupada, imperturbable. No es que vaya a atacarte ni nada por el estilo. Al instante, la oscuridad se congeló y luego se giró hacia Mago, que había estado cantando un hechizo en silencio detrás de escena, oculto a plena vista. Fusioné cada una de mis sombras con las innumerables formas de vida de un universo moribundo. Esta de aquí, Ashburn levantó la mano, con voz serena pero autoritaria, es trueno. Auge. La oscuridad fue alcanzada por una fuerza incomprensible, una velocidad que la trascendía. Ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. Este era Trueno, una sombra nacida de la fusión de los más grandes usuarios de rayos de Marvel y DC. Entre ellos,
Black Adam, Flash, Zeus, y muchos más. Como el propio rayo, Trueno era veloz. Sin duda, la sombra más veloz bajo el mando de Ashburn. Pero la velocidad no era su única fortaleza. Su poder de ataque era igualmente inigualable. Estas son dos de mis sombras más poderosas, dijo Ashburn con voz firme mientras señalaba hacia atrás. Poder Warper. Power fue la fusión de Ope, Rogue y los mayores manipuladores de poder de ambos universos. Warper, por otro lado, era una mezcla aterradora de los deformadores de la realidad más poderosos. Franklin Richards, el Señor. Mxyzptlk y muchos otros. Ope, ahora con todo el poder de Marvel y DC, desató todo su poder. A su lado, Warper, con una capacidad inigualable para alterar la realidad, hizo lo mismo. Ambos combinaron sus fuerzas, asestando un golpe devastador a la mismísima oscuridad. Pero justo cuando el hechizo de luz del mago desapareció, permitiendo que la oscuridad volviera a su máximo esplendor, esta se desvaneció repentinamente, apareciendo ante Ashburn. Esta es Susan. Auge. El puño de la oscuridad se estrelló contra una barrera invisible. El rostro de Susan palideció mientras dedicaba todo su poder a mantenerla. A pesar de su crecimiento, a pesar de su entrenamiento en la dimensión de manipulación del tiempo, de dominar la fuerza de la velocidad y de adquirir innumerables habilidades, la primera barrera se desintegró al instante. Pero ella se había preparado para esto. Una tras otra, se alzaron barreras de múltiples capas para detener el ataque. Y una tras otra, la oscuridad las destrozó con una facilidad aterradora. ¿Te olvidaste de Mage? La cabeza de la oscuridad se giró bruscamente hacia Mage, justo cuando el hechicero terminaba de lanzar su hechizo, dando origen a una estrella masiva. Y por masiva, me refiero a inimaginablemente masiva. Un multiverso, en comparación, parecería un átomo a su lado. ¿Cómo lo olvidé? Pensó la oscuridad, mientras su mirada se dirigía rápidamente hacia Megamente, que había estado trabajando silenciosamente para manipular sus pensamientos. Entonces sus ojos se posaron en Ashburn, y comprendió. Ashburn no había intentado controlarlo con todo su poder. No, solo había estado haciendo dos cosas. 1. Debilitando sutilmente la oscuridad, lo suficiente para evitar que los mate a todos de un solo golpe. 2. Distraer y aflojar sus defensas mentales, para que Megamente pudiera deslizarse a través de las grietas que dejó atrás. De esa forma, la oscuridad se debilitó aún más, sin siquiera darse cuenta. Creyó que Ashburn era quien la reprimía, sin percatarse de la verdadera estrategia que se estaba desarrollando. Este es el doctor. Es muy inteligente, dijo Ashburn con naturalidad. El doctor, una fusión de las mentes más brillantes de Marvel y ahora de DC, dio un paso al frente. En sus manos, sostenía un arma alimentada por la propia fuente. Apuntó con calma. Puede que sea mucho más débil que tú, dijo Ashburn con una sonrisa, pero tengo un ejército. Ante esas palabras, el propio sol apareció, teletransportándose directamente ante la oscuridad, justo cuando el doctor apretaba el gatillo y disparaba el arma. Otro error. Las pupilas de la oscuridad se encogieron al comprender que el sol que intentaba repeler no era un ataque, era un hechizo de sellado. Antes de que pudiera reaccionar, el rayo disparado por el doctor impactó su núcleo, activando la trampa. El sol se expandió, brillando con poder celestial mientras el sello se encendía, engullendo la oscuridad por completo. Esto por sí solo no habría sido un problema, después de todo, lo que había estado luchando ni siquiera era su verdadera forma. Pero entonces la oscuridad lo sintió. El sello no solo ataba la proyección. Se extendía más allá del espacio y el tiempo, anclando la verdadera forma de la oscuridad. El mismísimo vacío primordial. Cenicienta, bastardo. Rugió la gran oscuridad, su verdadera forma agitándose en el vacío supremo, el lienzo infinito de la creación. El vacío mismo tembló cuando la gran oscuridad despertó por completo, resistiendo el sello que pretendía atraparla. Esto hizo que Ashburn arqueara una ceja. Esta oscuridad, podría ser incluso más fuerte que Oblivion. Confiaba en que, con todas sus sombras trabajando juntas, junto con sus innumerables técnicas, podría enfrentarse y derrotar a la mayoría de los seres de alto nivel universal. Pero esto era el poder de la gran oscuridad en su máxima expresión, y Ashburn sabía que no estaba listo para una confrontación directa. Bueno, entonces, murmuró, suspirando. Me has obligado a usar mi técnica más poderosa, él levantó la mano. Arte de invocación, Fénix. Un mar de chocolate, inigualable en calidad, se manifestó de la nada y se lanzó hacia la gran oscuridad en una marea surrealista y abrumadora. La oscuridad observaba con desdén, preparándose para aniquilar el absurdo ataque.
Y fue entonces cuando impactó. Un rayo de llamas puras surgió del mismísimo universo, impactando contra la oscuridad con una fuerza inimaginable. Conmocionada, la gran oscuridad giró su mirada hacia la creación, y allí, con ojos rojos ardiendo, la fuerza fénix se encendió. Ella se disparó hacia adelante como un cometa de llama divina, dirigiéndose hacia el mar de chocolate que Ashburn había invocado. Pero la gran oscuridad malinterpretó la intención. Creyó que la fuerza fénix la atacaba directamente y se apresuró a enfrentarse de frente. Ese error de cálculo enfureció a la fuerza fénix. En un instante, dos seres de alto nivel universal colisionaron. Llamas y oscuridad desgarraron la existencia misma. Impulsada por una emoción abrumadora, la fuerza del fénix chocó con la gran oscuridad, con su alma ardiendo de propósito. Mientras tanto, las sombras de Ashburn se movían al unísono, rodeando a Mage. Era el lanzador de hechizos más fuerte entre todos, nacido de la fusión de Doctor Strange, Doctor Fate e innumerables otros místicos. Pero el mago no se movió. Simplemente permaneció allí, quieto y en silencio, acumulando poder pacientemente, esperando el momento perfecto para atacar. O eje no limitado por la cronología, o simetría perdida ante la noción de forma, por la paradoja soberana de la luz y el abismo, ordeno que la roca conceptual se fracture. En el nombre del enrejado eterno, en el silencio entre la génesis y el cese, dejad que las cadenas que atan a la ideación misma desciendan. Cadenas no forjadas en metal, pero en axiomas sin ley, cadenas que atan a los titanes, que sofocan lo infinito, que sepultan al primordial sin nombre. Desciende, oh Enkidu, encadena aquello que desafía el ser. Derrumba aquello que se cree sin fin. Enkidu, cadenas del cielo. La voz del mago resonó en el vacío supremo. Círculos mágicos florecieron en el vacío infinito como constelaciones, y de ellos emergieron las cadenas, doradas, radiantes e infinitas. Presintiendo el peligro inminente, la gran oscuridad intentó huir. No pudo. Las cadenas avanzaron, aferrándose a ella con una velocidad cegadora. La oscuridad rugió, destrozando la primera oleada con facilidad. Pero en el momento en que se rompieron, las cadenas se recompusieron, más gruesas, fuertes y veloces que antes. Con cada ruptura, se regeneraban con más fuerza que antes. No tenían fin. El vacío supremo temblaba mientras la implacable marea de cadenas divinas abrumaba a la gran oscuridad. Atado por una fuerza que se fortalecía con la resistencia, la entidad, antaño imparable, se vio lenta e inexorablemente sellada. El mago y las demás sombras desaparecieron. El precio de lanzar ese hechizo fue su vida. Pero el resultado dejó algo claro. La oscuridad estaba sellada. No para siempre, solo por un año aproximadamente. Aún así, ese breve lapso les dio a las fuerzas de la luz la oportunidad de luchar. Por otro lado, las fuerzas de la oscuridad aún tenían la armadura de Ashburn. Ember, ¿me ayudas a volver a casa?, preguntó Ashburn, sabiendo que aún no era lo suficientemente fuerte como para regresar al universo por sí solo. La fuerza fénix lo ignoró, adoptando su forma humana y saltando al mar de chocolate, donde comenzó a comer con alegría. Ashburn suspiró, resignado a esperar a que terminara. Se giró para mirar hacia el universo y se quedó paralizado. Frente a él había alguien que no esperaba. Ashburn retrocedió instintivamente. Esta persona, aunque no tan poderosa como la gran oscuridad, era mucho más peligrosa. Capítulo 74. Fue una escena impactante, ¿cómo no serlo? Arrodillados ante un trono se encontraban algunos de los villanos más peligrosos del universo. La verdadera forma de Trigon. La mano vacía. Una versión retorcida de la Liga de la Justicia, cada miembro con energía anticrisis y crisis. Necron también estaba allí, ahora unido a un fragmento del arma de Ashburn. Al igual que Batman que ríe. De hecho, todas las figuras presentes se habían fusionado con una pieza de la armadura de Ashburn. Y sentado en el trono, exudando una amenaza silenciosa pero abrumadora, estaba el que poseía la pieza más grande de todas, la placa del pecho. Darkseid se sentó en su trono, silencioso e imponente. De vez en cuando, relámpagos iluminaban su armadura, restos de la tormenta madre ahora bajo su control. Así es. Darkseid había domado a la tormenta madre. Esta había devorado a la tormenta primordial que casi mató a Ashburn. Aunque poderosa, esa tormenta había sufrido graves daños y se vio obligada a un profundo letargo para recuperarse y adaptarse a su nueva fuerza. Nunca tuvo la menor oportunidad. Por puro destino, o quizás por designios siniestros, la armadura que albergaba el núcleo principal de la tormenta madre había aterrizado justo a las puertas de Darkseid. Y cuando la tormenta despertó para desafiarlo, no dudó. Luchó contra ella, y venció.
De rodillas, la Madre Tormenta se sometió. Se convirtieron en uno. Mediante esta unión, Darkseid heredó todo el conocimiento que poseía la Tormenta Madre. Y ahora, con su poder completamente recuperado y refinado bajo su mando, era mucho más peligroso que nunca. En ese momento, Darkseid era más fuerte que nunca. Incluso su verdadera forma, adquirida al absorber todos sus avatares multiversales, palidecía en comparación con lo que era ahora. Y esto sin combinar su verdadera forma con la armadura. Una vez que lo hiciera, ascendería más allá de los límites. Un ser de gran estatura universal, fácilmente clasificado entre las fuerzas más peligrosas de toda la creación. Pero incluso con todo su poder, Darkseid no se movería. Todavía no. No hasta que Ashborn regresara a su universo. ¿Por qué? Sencillo. Porque a pesar de su poder, Darkseid sabía que la armadura aún respondía a Ashborn. Estaba forjada con su esencia, imbuida de su poder. Lo único que no pertenecía a Ashborn, era la Tormenta Madre. Si Ashborn se acercaba lo suficiente, si sus sentidos tocaban la armadura, podría controlarla. Y ese era un riesgo que Darkseid no podía correr. Todavía no. La armadura, tal como existía ahora, había perdido su conexión con Ashborn. Era como un teléfono muy dañado, demasiado débil para enviar una señal. E incluso ahora, después de que la armadura se recuperara y se fortaleciera, ya había aceptado un nuevo amo. Ya no se comunicaba con Ashborn. Si algo iba a pasar, Ashborn tendría que ser quien contactara, y eso solo ocurriría si Ashborn se acercaba. ¿No deberíamos actuar ahora, ya que Ashborn se enfrenta a la oscuridad? Preguntó una versión oscura y sombría de Superman, con la mirada fija en el cielo, donde se desarrollaba la distante batalla entre Ashborn y la Gran Oscuridad. Si actuaran ahora para derrocar a la Liga de la Justicia Multiversal, fácilmente podrían haber cambiado la balanza a su favor, abriendo el camino para atacar a Ashborn y finalmente deshacerse de él. Ashborn está a punto de partir hacia su universo. Deberíamos esperar a que se vaya, dijo el Batman que ríe con una sonrisa torcida. Mi única preocupación es que quizá ya sepa de nuestro espía. Solo los miembros principales de la Liga de la Justicia sabían de los planes de Ashborn de abandonar este universo. Ashborn ya sabe quién es el traidor. La razón por la que aún no ha actuado es probablemente por visión absoluta, dijo Darkseid con calma. Visión total era una sombra nacida de la fusión, creada mediante la combinación de las habilidades de El Vigilante, Heimdall, Miles Morales, Agamotto y Sage. Poseía el aterrador poder de verlo todo. Uatu, el Vigilante, ya podía ver todas las líneas temporales y posibilidades a la vez. Pero incluso él tenía sus limitaciones. No podía enfocarse en todo simultáneamente. Visión total, sin embargo, no tenía esa debilidad. Heimdall era prácticamente omnisciente. Su única debilidad real era que no podía concentrarse en todo lo que percibía. Toda la creación existía dentro de su campo de visión, pero la enorme cantidad de información lo abrumaba incluso a él. Podía verlo todo, pero no podía procesarlo todo a la vez. Miles Morales, por otro lado, tenía su sentido arácnido mejorado. Al elegir con qué araña fusionarse, Ashborn tuvo que decidir entre Silk y Miles. Silk poseía un espectro más amplio, con sentidos tan agudos que podía detectar amenazas antes de que ocurrieran, prácticamente vislumbrando el futuro. Pero Miles era diferente. Su sentido arácnido le otorgaba una conciencia casi total de su entorno. Podía percibir cuando algo no cuadraba en el mundo que lo rodeaba, casi como si pudiera ver a través de la realidad misma. Y lo que es más importante, tenía un control preciso sobre ello. A diferencia de otros, no necesitaba el peligro para activarlo. Y eso era exactamente lo que Ashborn quería para la fusión. El siguiente fue Agamotto, la fusión más importante para que Visión Total fuese realmente poderosa. A diferencia de los demás, Agamotto poseía la capacidad de procesamiento cerebral necesaria para comprender infinitos sucesos a la vez. Aquí es donde se hicieron evidentes las debilidades de Uatu y Heimdall. Si bien podían ver todo dentro de un universo, hasta el desplazamiento de un solo átomo, no podían procesarlo ni comprenderlo por completo a la vez. Agamotto, sin embargo, sí podía. Podía seguir la trayectoria de la línea temporal de un individuo, observar innumerables eventos en el multiverso y comprender un número ilimitado de sucesos en tiempo real. Ese nivel de conciencia no solo era poderoso, era aterrador. Por último, estaba Sage. La eligieron por una razón: su inigualable capacidad multitarea. Sage podía asignar diferentes áreas de su cerebro a distintas tareas simultáneamente.
Por ejemplo, podía reproducir una película que había visto, jugar una partida de ajedrez en línea y participar en una batalla a vida o muerte, sin que ninguna tarea interfiriera con otra. Así, con el don mutante de Sage, el procesamiento mental ilimitado de Agamotto, el sentido arácnido controlado e intuitivo de Miles, la visión omnipresente de Imdai y la visión cósmica de Uatu, Ashburn había creado visión total. Y sí, Ashburn lo veía todo. No solo eso, sino que visión total se había fortalecido con el tiempo. Ashburn incluso había fusionado algunos de los mejores sensores del universo DC en su estructura. Hacía tiempo que había localizado todas las piezas de su armadura faltantes, simplemente no había hecho nada. No mientras la oscuridad aún existiera. Pero con la oscuridad ahora sellada, Ashburn solo tenía que esperar a que su fuerza, y sus sombras, se recuperaran. Sin embargo, desde la perspectiva de Darkseid y los demás que observaban atentamente, este era el momento que habían estado esperando. Todas las sombras de Ashburn habían desaparecido. La única línea de defensa real que le quedaba, era Ember. ¿No era este el momento perfecto para lanzar un ataque total contra él y la Liga Multiversal? No es que Ashburn pudiera aparecer y recuperar su armadura con solo pensarlo. Sería una lucha entre ellos y la armadura, y en el estado de debilidad actual de Ashburn, tendrían la ventaja, otra razón por la que Ashburn no atacaba. Pero ellos no atacarían a él, porque estaba demasiado tranquilo con respecto a su existencia. Deberíamos esperar un poco más. Ashburn se irá pronto. Entonces nada nos impedirá el paso, dijo el Batman que ríe con una sonrisa torcida, y su risa resonó por toda la cámara. Los demás también sonrieron, y todas las miradas se volvieron hacia Ashburn. Su arrogancia sería su perdición. Mientras tanto, Ashburn se encontró cara a cara con Lucifer Morningstar. N/A. No sería tan fácil como que Ashburn se acercara a su antigua armadura y la recuperara. Capítulo 75 N/A. Cometí un error. No esperaba conseguir 100 piedras de poder tan rápido. La verdad es que no me molesta, o sea, soy él. Pero tengo otras novelas que también tienen 100 piedras de poder, y una tiene casi 150. Así que, 100 piedras de poder por capítulo. Pero hoy les daré los 2 capítulos extra. ¿Quieres venir conmigo? Sé que quieres liberarte del gran plan de tu padre, pero aún así, tu padre es básicamente el mismo ser que creó el universo del que vengo, dijo Ashburn con la mirada firme. Lucifer negó con la cabeza. ¿Sabes qué es realmente la gran oscuridad? Preguntó, volviendo la mirada hacia el vacío sellado en la distancia. Es, la oscuridad. La nada que existía antes de la creación, respondió Ashburn, frunciendo ligeramente el ceño mientras él también miraba la oscuridad sellada, confundido por la pregunta. La oscuridad es solo su inconsciente. Toda la batalla entre la luz y la oscuridad forma parte de su gran plan. Tu llegada, tu sellamiento, todo está escrito, ¿verdad? Ante esas palabras, Lucifer se giró hacia un lado donde apareció un hombre encapuchado y encadenado, sosteniendo el libro del destino. Este era el destino de lo infinito. Hermano menor de la muerte de lo infinito. Si bien la muerte solo gobernaba la muerte, él era el hilo que daba sentido a toda la creación. Es cierto, dijo Destiny, y su voz resonó con antigua certeza. Ashburn frunció el ceño y entrecerró los ojos al volverse hacia Lucifer. Ahora lo entendía. Lucifer no solo quería escapar de la sombra de su padre, quería escapar de un destino ya escrito. Al fin y al cabo, ¿qué era la libertad si cada decisión que tomabas ya estaba escrita en el libro de alguien más? Bueno, te sacaré con 2 condiciones, dijo Ashburn. Lucifer asintió sin dudarlo. No necesitaba que Ashburn dijera esas palabras. Ya las sabía. Iba a pedir mi armadura, pero esta oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar, dijo Ashburn con ligereza, mientras su mente rebosaba de ideas sobre cómo usar mejor a Lucifer. ¿Y qué mejor que contar con su ayuda para comprender la muerte? Lucifer era uno de los pocos seres que escapaban al control de la muerte. Sí, podía morir, pero también podía regresar. De hecho, podía someter a los infinitos a su voluntad si así lo deseaba, tal vez incluso destruirlos. Puedo recuperar mi armadura yo solo. Lo que más necesito ahora mismo es, Ashburn hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Sí, ¿qué tal si me ayudas a comprender todos los poderes del infinito y a adquirir esas habilidades? Es decir, no logró terminar. Lucifer levantó la mano en silencio hacia el omniverso. Dato curioso sobre la creación. Fue creada por Lucifer y su hermano Miguel. Miguel tenía el poder de crear de la nada, pero no podía dar forma a sus creaciones. Esa tarea recayó en Lucifer, quien moldeó las creaciones de Miguel.
El espacio, el tiempo y todos los componentes básicos de la realidad. Todo fue moldeado por Lucifer, quien conservó la capacidad de remodelarlo a voluntad. Otro dato curioso. Cuando Lucifer y Michael trabajan juntos, su poder combinado rivaliza con el de su padre. Este es el poder del infinito, dijo Lucifer con calma, sosteniendo un orbe que irradiaba fuerza divina. Puedes absorberlo y fusionarlo con la fusión que ocurre en tu interior. No necesitas comprenderlo para usar sus poderes, pero comprenderlos te permitirá liberar todo su potencial. Ashburn se quedó mirando el orbe, momentáneamente sin palabras ante lo absurdamente poderoso que era realmente Lucifer. Si te ayudo a comprenderlo, será tu segunda petición, dijo Lucifer. Ashburn asintió en silencio y tomó el orbe. Sin previo aviso, Lucifer golpeó el orbe en la frente de Ashburn. Ashburn se tambaleó hacia atrás, con la mirada perdida en todas direcciones. Se llevó la mano a la cabeza, desorientado. Toda la experiencia había durado solo un instante, pero para él, parecía un trillón de años. En ese fugaz instante, se había sumergido en la esencia pura del infinito. Muerte, destino, deseo, desesperación, destrucción, sueño y delirio. Ashburn los había comprendido todos. Pero tuvo un precio. Su mente se había visto obligada a liberarse de las limitaciones de una perspectiva mortal, lo que le permitió percibir la realidad de billones de años que pasaban en lo que otros llamarían un instante. Ashburn conocía las desventajas de tal consciencia. Ahora le costaría sentir el paso de las horas, los días o incluso los años, a menos que algo significativo exigiera su atención inmediata. Thor, de Marvel, se enfrentaba al mismo problema. Por eso siempre parecía tan feliz de regresar a la Tierra. Para él, lo que parecía un día, para los demás, podía haber sido años. Este era el defecto de vivir una vida larga. Ashburn no quería lidiar con esos problemas, y para colmo, aunque dominaba los poderes infinitos, no podía usarlos, al menos no todavía. Aún se estaban fusionando con el resto de sus habilidades. Dicho esto, su control sobre la oscuridad había alcanzado cotas sin precedentes. A estas alturas, incluso si resucitara a una hormiga normal como soldado de las sombras, esa hormiga tendría al menos un poder multiversal. En el pasado, una criatura así apenas alcanzaría el nivel planetario, prueba de hasta qué punto había crecido la fuerza de Ashburn. Otro regalo mío. Aprender a dominar tu sentido del tiempo te será muy útil. Es mejor afrontarlo ahora que más tarde, cuando empieces a perderte eventos importantes porque tu percepción del tiempo se ha adaptado a los años que has vivido, dijo Lucifer con ligereza. Ashburn simplemente suspiró antes de teletransportarse a la Tierra. Sí, ahora podía regresar al universo sin problemas. Y esto era solo un pequeño adelanto de lo que sería capaz una vez completada la fusión. Ashburn reapareció en su mansión. ¿Qué fue eso? Sentí las vibraciones recorriendo la creación, preguntó Supergirl, volando hacia Ashburn con una mirada inquieta. Nada grave. Solo luchaba contra la oscuridad, respondió Ashburn con pereza. Ya está sellado, así que solo deberías preocuparte por los demás que siguen por ahí. Mientras hablaba, su mirada se posó en Raven. Esta no era su verdadera forma, sino un avatar. Su verdadero yo ahora residía en la esfera de los dioses. Aún así, su verdadera forma la controlaba por completo. ¿Aún te vas? Preguntó Raven en voz baja. Ashburn asintió. Sí. Primero necesito alcanzar mi máximo potencial. La oscuridad no es alguien a quien pueda enfrentar en mi estado actual de debilidad, dijo con ligereza. Raven bajó la mirada, con un destello de decepción en sus ojos. Te extrañaremos, Y. Supergirl extendió de repente la mano y tomó las de Ashburn, dejándolo atónito por el gesto. Lo miró fijamente y, por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Poco a poco, sus labios comenzaron a acercarse a los de él. Te extrañaremos, Y. Supergirl extendió de repente la mano y tomó las de Ashburn, dejándolo atónito por el gesto. Lo miró fijamente y, por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Poco a poco, sus labios comenzaron a acercarse a los de él. A medida que se acercaba, la realidad misma empezó a distorsionarse. Tal acto, no podía permitirse. Pero nadie lo notó, ni siquiera Ashburn. Demasiado débil, demasiado vulnerable, estaba completamente indefenso. Solo podía prepararse para el beso. Porque ese era el precio de la debilidad, y por este pecado, no tenía más opción que enfrentar su juicio. Pero la realidad actuó, moviendo los hilos para garantizar que sus labios nunca se encontraran.
En un instante, una mano oscura surgió de la capa de Raven y agarró a Supergirl, tirándola hacia atrás antes de que pudiera besarla. Supergirl abrió los ojos de par en par, sorprendida, al mirar a Raven, solo para encontrarse con una mirada fría. La oscuridad brotó de los ojos de Raven como llamas negras, hirviendo de emoción. ¿Qué pasa? Preguntó Ashburn, visiblemente disgustado, quiero decir confundido por la repentina interrupción. Ashburn no quería ser un pecador toda su vida, así que ansiaba enfrentar su castigo y ser un hombre libre. Su mirada se encontró con la de Raven por un instante, y antes de que pudiera reaccionar, otra mano surgió de las sombras, agarrándolo y atrayéndolo directamente hacia ella. Antes de que Ashburn pudiera reaccionar, los labios de Raven se estrellaron contra los suyos. Su mente se quedó en blanco, completamente en blanco, como si algo en su interior se hubiera roto. En lo más profundo de sus pensamientos, oyó el sonido de cadenas rompiéndose, resonando como una maldición deshaciéndose. ¿Qué? Ashburn se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder mientras Raven se apartaba. Lucía un rubor suave y delicado. Su compostura habitual desapareció por un instante. Pero al ver la expresión aturdida en el rostro de Ashburn, no pudo evitarlo. Levantó la mano para acariciarle el rostro y, sin dudarlo, lo atrajo hacia sí para besarlo de nuevo. Esta vez, el beso fue más suave, delicado y lento, mientras Raven se fundía por completo con él. Pero no lo disfrutó mucho. Supergirl, consumida por la emoción, desató todo el poder de la fuerza de la monarca solar. El poder radiante quemó la oscuridad como el fuego al papel, obligando a Raven a romper el beso con un suave grito de dolor mientras su mano sombría retrocedía. En un instante, Supergirl agarró a Ashburn y lo abrazó. Con los ojos encendidos de furia, lanzó una mirada venenosa a Raven. En su mente, Ashburn acababa de ser besado con fuerza. Esa era la única razón de su ira. Absolutamente. No tenía nada que ver con que Raven le diera el primer beso ante sus ojos. Antes de que Ashburn pudiera articular palabra, Supergirl se inclinó y lo besó. Su mente se quedó en blanco al instante. De alguna manera, besaba como si fuera un superpoder. Tú. Exclamó Raven, retorciéndose a su estado demoníaco. Un mar de oscuridad la rodeó, explotando mientras su ira cobraba forma y se lanzaba directamente contra Supergirl. Reaccionando al instante, Supergirl usó la fuerza del monarca solar para teletransportar a Ashburn a un lugar seguro. Luego salió disparada hacia adelante, chocando con Raven en el aire. Las ondas de choque de su choque casi destruyeron la mansión por completo. Pero antes de que la situación se descontrolara, un lazo dorado salió disparado, envolviendo a los dos combatientes y deteniendo la batalla justo a tiempo. La Mujer Maravilla dio un paso al frente, con una expresión de desagrado apenas disimulado. Estos dos habían hecho exactamente lo que ella había pensado hacer, y, sin embargo, siempre se detenía, poniéndose excusas que ahora parecían vacías. Gracias, dijo Ashburn con un suspiro de alivio mientras se teletransportaba de vuelta a su mansión. Por suerte, seguía intacta. No lo había previsto, y si la mansión hubiera sido destruida, podría haber desbaratado todo su plan. No hay problema, dijo la Mujer Maravilla con una voz suave y encantadora. Pero Ashburn no se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte. Seguía pensando en Raven, su beso había roto su maldición. ¿Era eso del beso del amor verdadero? No podía ser cierto. Claro, estaba enamorado de Raven, pero ¿amor verdadero? De pequeño, había tenido amores mucho más fuertes. Kat de Victorious, Jade también. Lola Bundy. Intocable. Shego. Peligrosa y perfecta. Elastigirlo. Ni hablar. Vanessa Doofenshmirtz. Criminalmente infravalorada. Ashburn tuvo una infancia normal, y Megan Fox. Todos conocían esa escena. No hacía falta nombrar la película. No hacía falta decir nada. Simplemente todos la conocían. Tranquilicémonos todos y hablemos, dijo Ashburn, lo que provocó que tanto Raven como Supergirl abandonaran a regañadientes sus estados de batalla, aunque mantuvieron la guardia en alto mientras lo miraban fijamente. Ashburn suspiró antes de continuar explicando la maldición. Cómo lo afectaba y lo confundido que estaba porque el beso de Raven la había roto. Espera, ¿quieres decir que si no te hubiera besado, nadie más habría podido invitarte a salir? Preguntó Raven, en voz baja, con incredulidad. Un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Sí. Siempre surgían razones, cosas convenientes e imposibles de ignorar, que me aseguraban la soltería, dijo Ashburn, frotándose la barbilla mientras intentaba encontrarle sentido a todo.
Raven apretó los dientes, preguntándose si habría alguna forma de revertir el tiempo. Pero incluso si pudiera, no importaría. Ashburn se había liberado de tales ataduras. Ahora era un monarca. La manipulación del tiempo no significaba nada para él. Mientras tanto, de vuelta con Ember, estaba ocupada lamiéndose las manos para quitarse el chocolate que las cubría. Su lengua incluso se expandió ligeramente mientras se limpiaba toda la cara. Una vez satisfecha, se dejó caer hacia atrás con un suspiro de felicidad. «Puedo decir que esto es solo un fragmento de tu verdadero ser», dijo Lucifer con calma. «Pero tengo curiosidad por lo que hay al lado. Escuché a la muerte hablar de ello, pero sus raíces son completamente diferentes a las de este lugar». Podía ver claramente el origen de Ember, un fénix que encarnaba el renacimiento de la creación. Ese tipo de encarnación no existía aquí, no en esta realidad. «¿Quién eres?», preguntó Ember, frunciendo el ceño al ver por fin a Lucifer. Había estado demasiado absorta en el chocolate como para percibirlo antes. Claro que ese chocolate valía más que la vida misma, así que no se arrepentía. «Soy Lucifer Morningstar», dijo, y Ember arqueó las cejas bruscamente. Con su sentido del humor, captó al instante la importancia de ese nombre. ¿Cuán poderoso era Lucifer? Este hombre estaba terriblemente cerca de ser todopoderoso, y junto con su hermano, ambos casi podían alcanzar ese umbral imposible. Lucifer era la encarnación de la casi omnipotencia en su forma más pura. Por otro lado, si el creador de este universo, e incluso el Supremo, eran solo fragmentos del verdadero ser omnipotente, eso significaba que Lucifer estaba quizás a solo 2 pasos de la verdadera omnipotencia. «¿Qué quieres?», preguntó Ember frunciendo el ceño, sin saber por qué Lucifer había decidido presentarse ante ella ahora, cuando podría haberlo hecho hacía mucho tiempo. «No mucho», dijo Lucifer con una sonrisa encantadora. «Te acompañaré a ti y a Ashburn en su viaje al lado». Sus palabras poseían un encanto que trascendía la comprensión mortal. Era, sin lugar a dudas, el ser más hermoso de toda la creación. Un digno desafío al encanto único de Ashburn. «Eso no va a pasar», dijo Ember al instante, sin querer que Lucifer entrara en su universo. Era demasiado peligroso, no por su fuerza, sino por su mentalidad. Seres como ella, aquellos en la cima del poder, eran orgullosos y arrogantes. Preferirían destruir un universo antes que agachar la cabeza. Pero Lucifer, él era diferente. Tenía una mente abierta. Aceptaba el conocimiento, aprendía de sus errores y consideraba cada fracaso como un trampolín. Prefería el camino difícil al fácil, el intelecto a la fuerza bruta. Había vivido tanto, aprendido tanto, que incluso los sucesos más insignificantes a su alrededor podían usarse para predecir el futuro, sin necesidad de conciencia cósmica. Eso era lo que lo hacía peligroso. «Creo que sí», dijo Lucifer al ver una barra de chocolate en su palma. Ember entrecerró los ojos al verla y luego los miró fijamente. «¿Crees que el chocolate es suficiente para hacerme cambiar de opinión?», preguntó con desdén. Lucifer simplemente asintió, sin perder la sonrisa. «Entonces tienes razón». Con esas palabras, la barra de chocolate desapareció de la mano de Lucifer y reapareció en la de Ember. Ella le dio un mordisco con alegría, solo para descubrir que era incluso mejor que el chocolate que Ashburn le había dado. «Mientras estabas aquí, alguien logró romper la maldición de Ashburn, con un beso», dijo Lucifer con naturalidad. Ember se mordió la lengua en estado de shock, mientras la sangre salpicaba el aire, pero no le importó. Su mirada se dirigió al universo, donde lo vio, Ashburn, en toda su perversión, dejando que una tras otra lo besaran sin siquiera intentar resistirse. Dejó escapar un rugido que se convirtió en el grito de un fénix. Su cuerpo estalló en llamas antes de lanzarse hacia el universo, dejando atrás a Lucifer, quien ahora tenía justo lo que quería: sangre de fénix. Ember tenía razón. Lucifer era demasiado peligroso. Este era un hombre que, incluso en estado de debilidad, podía manipular a sus enemigos para que se destruyeran a sí mismos, sin siquiera mover un dedo. Su mayor poder no residía en poder moldear la realidad a su voluntad, sino en su mente. La forma en que podía manipular a cualquiera, manipularlo como una marioneta y hacerlo bailar a su son, era demasiado peligroso.